Con el seguro de vida lo que vamos a analizar son diferentes circunstancias que pueden influir en la necesidad de complemento a las prestaciones de viudedad y orfandad de la Seguridad Social o incluso de invalidez. Y además valorándolo también de una forma que pensemos que la Seguridad Social, aunque existe esa protección familiar en cuanto a lo que es la propia pensión de viudedad y orfandad, como esta es tan solo, la viudedad, un 52%, pero de lo que se cotiza y no de lo que se ingresa, hay situaciones como por ejemplo en los asalariados, cuando los ingresos son más altos que el tope máximo de cotización, como se cotiza por una parte de los ingresos, la pensión de viudedad solo representará el 52% de lo que se cotiza, pero no de los ingresos reales. Y lo mismo con la orfandad. Además, en los autónomos, que muchas veces sus ingresos son superiores a la base de cotización que han elegido, ese porcentaje igualmente del 52%, del 20% en orfandad, va a representar una parte muy pequeña de los ingresos que suele percibir el trabajador, con lo cual la necesidad de protección es muy alta en general en cualquier tipo de trabajador, pero particularmente en los asalariados que tengan ingresos superiores al tope máximo de cotización, en general por encima de los 40.000, 43.000 euros aproximadamente, y en los autónomos, dado que suelen cotizar por la base mínima de cotización y los ingresos generalmente pueden ser superiores o muy superiores, pues también va a representar un quebranto económico importante y una necesidad de complemento adicional que debe valorarse individualmente. Vamos a ver a continuación los puntos más relevantes quizás de lo que deberíamos tener en cuenta. Vamos a ver los siguientes conceptos. En principio, causas generales de la mortalidad en el mundo. ¿De qué se muere más la gente? ¿Por qué circunstancias? Muerte natural, accidental. Vamos a ver cuál es la casuística más frecuente. Además, verlo también particularmente en España. ¿Qué diferencias puede existir con el resto del mundo? Y veremos que van a ser muy pequeñas. Por otro lado, también el seguro de vida es necesario e importante, pero prever una enfermedad grave también se puede realizar a través del seguro de vida. Veíamos en el seguro de salud que con el seguro de reembolso nos cubríamos mejor ante el evento desfavorable de una alteración de la salud que significase acudir a un médico especialista importante o muy especializado y que no esté en el cuadro médico de la compañía, o ir a un centro sanitario que quizás esté especializado en el tratamiento o intervención de determinado tipo de padecimiento muy concreto. Y esto, pues, a veces es necesario realizarlo de forma privada y en el seguro de reembolso existe la posibilidad de que eso se atienda, pero también si disponemos un seguro de vida es otra forma diferente. Bien podemos hacerlo a través del seguro de salud, de reembolso de gastos médicos, o también dentro, como veremos, del seguro de vida como un complemento para que exista un capital en caso de que el asegurado sufra una enfermedad grave. La invalidez es importante tenerlo en cuenta porque no solo se produce en muchas ocasiones por una invalidez absoluta y permanente que nos incapacite para todo trabajo, sino que puede darse una invalidez en otro grado que afecte a nuestra profesión habitual o que nos merme físicamente, reduciendo nuestra capacidad de actuar, que no se traduce en una invalidez profesional o en una invalidez permanente, pero tenemos una invalidez parcial que es necesario también tenerlo en cuenta. La muerte accidental, pues a veces pensamos que es más probable según la edad que tengamos y por la actividad que realicemos, y en algunas ocasiones o con frecuencia ocurre de una forma muy imprevisible, fortuita, difícil de prever, y cuando los factores se dan, pues a veces por pequeños descuidos o por contratiempos inesperados se puede producir un fatal desenlace que también disponer de una cobertura específica de accidentes puede ser también necesario o importante el valorar. Las causas de mortalidad en el mundo, pues la verdad es que las vais a ver en el artículo que encontraréis a continuación para poder analizar con detenimiento, pero nos hace pensar que no es una situación imposible, que aunque muchas veces pensamos que quizás el fallecimiento es más probable que se produzca de avanzada edad, y de hecho cada vez más la esperanza de vida es más alta y por tanto pensamos que por encima de los 80-84 años es lo normal alcanzar de edad. Hay determinadas situaciones de protección familiar, de los estudios de los hijos, de las deudas que hemos contraído por una hipoteca o un préstamo personal, que aun siendo jóvenes es probable que si nos ocurriera una situación desfavorable o un acontecimiento de un fallecimiento que a veces por desgracia termina ocurriendo a alguien,
pues la verdad es que la familia, al encontrar un seguro de vida que garantice determinados conceptos de protección, pues realmente va a ser muy importante para solventar el quebranto económico que se suele producir, dado que la prestación de la seguridad social, y como comentábamos al principio del videotutorial, no siempre alcanza los ingresos o se acerca a los ingresos que está percibiendo el trabajador en activo. Siempre pensamos que no nos va a ocurrir a nosotros, y el seguro realmente lo que proporciona es tranquilidad. Lo ideal es estar muchos años pagando el seguro de vida y, lógicamente, que no hacer uso de él. La verdad es que de alguna manera podemos pensar que hemos tirado el dinero, dado que hemos estado unos años pagando por algo que evidentemente y por suerte no se ha producido, pero el dolor que tengamos de ese dinero que hemos destinado a algo que no hemos hecho uso, no cabe duda que es la tranquilidad lo principal que genera el seguro de vida. El saber que lo normal, o quizás esperemos que no se materialice el uso del seguro, pero tenemos la tranquilidad de que si ocurriera, la situación de nuestra familia quedaría protegida por esa indemnización que recibirían del seguro. Quedaría cobertura, como mostramos en la imagen, a lo que principalmente deberíamos atender, que es la economía familiar, durante un periodo de años. Pensar que 5, 6, 8, 10 años, esa pérdida de ingresos que se puede producir, dar tiempo a la familia que se recomponga económicamente, a que puedan trabajar, a que puedan terminar sus estudios, en fin, a que la familia pueda salir adelante por sí misma, alcanzando el nivel de ingresos que tenían antes cuando el titular o la persona que estamos asegurando disponía de ingresos. Además, prever una situación de estudios de los hijos en cuanto al gasto que van a poder hacer frente, y si no estamos nosotros o no está la persona que genera los ingresos, que haya un capital que les ayude a continuar con esos estudios y con esa programación. Y además también las deudas pendientes, por lo menos también que las personas, pues si hemos contraído unas deudas, que si nos pasa algo, que no dejemos a la familia en una situación de incertidumbre y de quebranto económico. La verdad es que, aunque los accidentes impactan mucho y aunque la esperanza de vida cada vez es mayor, como decíamos también antes, la verdad es que en general se muere mucho más la gente a cualquier edad de enfermedad de causas naturales que no de accidente. Eso lo vais a ver también en el estudio, en el artículo que a continuación encontraréis después de este video tutorial en los artículos de prensa que tenéis a vuestra disposición. Vais a verlo en concreto en este artículo, pues las principales 10 causas de mortalidad en el mundo, y vais a poder analizar cuáles son las situaciones más frecuentes de causa natural o de causa accidental. En España veréis que es muy sensible, no es muy sensible una casuística especial diferente a lo que ocurre en el resto del mundo. Al final, evidentemente, no van a ser exactamente las mismas causas o en el mismo orden, pero las causas son bastante homogéneas, ¿no? Por ello, hemos de pensar que la causa más frecuente de que se produzca un fallecimiento es la enfermedad, y aunque también los riesgos accidentales, eso es importante, y sobre todo teniendo una actividad laboral de cierto riesgo, pues nos puede conllevar a tener planteamientos de un seguro de accidentes, pero el seguro de vida amplio que cubre cualquier circunstancia quizás es lo más lógico a tener en cuenta. ¿Realmente nos aseguramos, o es frecuente que las personas se aseguren por estos hechos de un seguro de vida? Pues realmente no es muy frecuente. Pensamos quizás que en muchos casos se piensa de que la seguridad social ya tiene un ámbito protector que puede ser suficiente para la familia, cosa que dependiendo de los ingresos no es así. Y realmente quizás lo que es más frecuente tener cubierto, aunque no siempre, son las deudas contraídas con las entidades financieras. Últimamente, o en los últimos años, porque los bancos han exigido más que al formalizar una hipoteca o un préstamo personal de que se vincule un seguro de vida, pero salvo esta circunstancia, quizás otro tipo de protección es menos frecuente y no suficientemente bien analizada por lo general. Por tanto, también hemos de prestar atención a que esta cobertura, pues poderla tener en cuenta siempre que podamos. En el artículo vais a ver del Instituto Nacional de Estadística un reflejo de las principales causas de mortalidad en España, y veréis que efectivamente pues no existe una diferencia muy relativamente grande en relación a lo que ocurre en el resto del mundo.
El seguro de vida y las enfermedades graves es un tema importante a tener en cuenta, como decíamos, porque el seguro de vida no solamente tiene por qué atender la circunstancia última o peor o más grave, que es el fallecimiento o la invalidez de la persona. Puede haber un tránsito en el que la persona incurra en una situación de alteración de la salud de tal manera que haya unas circunstancias especialmente graves para lo cual necesite un dinero con el cual poder dirigirse al mejor médico, al mejor centro sanitario o al tratamiento más idóneo para poder mejorar o resolver o curar incluso esa alteración de la salud. Por ello, bien lo podríamos realizar a través del seguro de salud, como también hemos comentado, que sobre todo con el seguro de reembolso nos garantiza poder salir al centro médico o al especialista más acorde a esa alteración de la salud para poderlo resolver de una forma más con una expectativa de éxito superior, pero también el seguro de vida nos permite que con un complemento sobre la cobertura de fallecimiento e invalidez contemplemos la posibilidad de que ante una enfermedad grave se genere un capital para pagarle a la persona para que pueda dedicarlo a estas labores sanitarias y poder tratar mejor ese padecimiento. ¿Qué aporta el seguro de vida? Pues un dinero específico, facilita el adelanto de un capital que sirva para acudir a esa asistencia sanitaria privada y sobre todo evita el tener que recurrir al propio patrimonio de una persona, con lo cual se va a mantener ese patrimonio para uno mismo o para la familia, y además evita, en el caso de que no se disponga de ese patrimonio, tener que recurrir a algún préstamo si la persona necesita ese dinero y no puede accederlo porque no tiene los ahorros suficientes. Por ello el seguro de vida genera una tranquilidad mayor. Evidentemente va a implicar un coste superior al que pueda tener un seguro de vida normal sin esta cobertura complementaria de enfermedad grave, pero genera esta protección mayor y esta tranquilidad también que, en caso de que con el tiempo la persona tenga esa situación, pues lo va a poder resolver de una forma más favorable. Esto lo vais a ver también en este artículo de enfermedades graves, algunas ideas importantes de aplicación sobre el seguro de vida y que esperamos que sea también de utilidad la lectura de este artículo que encontraréis a continuación. La invalidez es importante también tenerla en cuenta porque así como el seguro de vida es una protección de la familia, la enfermedad grave es también una protección de uno mismo, pero que de alguna manera también cubre a la familia ante la tranquilidad de que la persona tiene suficiencia para atender la mejor asistencia sanitaria. El valorar la posible invalidez de la persona, no solo por causas naturales, sino también por accidente, es muy importante para cubrir lo que puede ser la invalidez absoluta y permanente, que incapacite a la persona para todo trabajo, en cuyo caso la Seguridad Social va a pagar el 100%, pero solo de lo que se cotiza, no de lo que se ingresa, como explicamos al principio. Si, aunque se reciba el 100%, es de lo que se cotiza y los ingresos son superiores, hay un quebranto económico. La invalidez profesional solo alcanza el 55% y alguna merma física puede incapacitar específicamente para ese trabajo, aunque se pueda realizar otro, pero la cuantía de la prestación, como veis, va a ser muy inferior a los ingresos de la persona. Si la invalidez es parcial, que no incapacita para la profesión, sea la habitual o para cualquier otra, pero merma o incapacita de alguna manera para realizar bien sus tareas, eso puede ser también un obstáculo para el desempeño de las funciones de una persona, pero la indemnización que recibe de la Seguridad Social no es una pensión vitalicia, sino que es un pago tanto alzado en función de los últimos 2 años de cotizaciones. Por tanto, el analizar la necesidad de complemento a estas prestaciones de la Seguridad Social es algo que deberíamos siempre tener en cuenta y además valorar el seguro de vida y de accidentes complementario como 2 instrumentos de previsión que ayudan a resolver estas situaciones. En el artículo que veréis se analizan las posibles incapacidades y un poco los motivos que pueden surgir o que con ellos se puede producir y los efectos, y también creemos que puede ser útil el revisarlo y lo tenéis a vuestra disposición a continuación de este video tutorial. Y por último, pues en este video tutorial hacer una reseña a la muerte accidental o a la invalidez que de una forma imprevisible y fortuita puede surgir. Es cierto que puede ocurrir a cualquier edad, pero según la actividad puede tener una mayor incidencia según ese riesgo que tenga inherente la actividad que desarrollamos, y quizás en edades jóvenes es donde podemos pensar que a lo mejor es más probable que pueda ocurrir y somos más sensibles a que se produzca un accidente y no una muerte natural,
pero también es cierto que aunque valoremos el seguro de vida como una necesidad básica, el seguro de accidentes cubre algunas prestaciones que no cubre el seguro de vida, y quizás los dos no deberían ser sustitutivos uno del otro, sino complementarios, de tal forma que con el seguro de accidentes cubrimos además de una forma más específica la invalidez profesional y la invalidez parcial, que complementa con lo que veíamos antes de las prestaciones de la seguridad social, que en el caso de la invalidez parcial es un capital a tanto alzado que normalmente no da cobertura para el quebranto económico que la persona le puede originar el no poder desempeñar bien sus funciones, sobre todo si es un autónomo donde tenga que contratar a alguien que le ayude para ciertas tareas que él no va a poder desarrollar por sí mismo. En definitiva, el seguro de accidentes es necesario también tenerlo en cuenta y complementarlo por estos puntos que estamos comentando, y es bueno tenerlo en cuenta en el análisis de protección personal y familiar que debemos siempre realizar individualmente. En el artículo veis pues una circunstancia fortuita de que por una simple acción, un descuido o un elemento desfavorable que incide sobre la actuación que estaba realizando la persona al talar un árbol, pues produce de que la persona termine aplastada por el propio árbol y se produzca el fallecimiento de algo pues difícilmente previsible, quizás instantes antes de que eso ocurriera. Normalmente los accidentes ocurren así, es algo imprevisible y algo fortuito que ocurre de una forma extraña, pero que puede surgir en cualquier momento, y a veces en una actividad que desarrolle la persona pues el factor riesgo es mayor y es conveniente también tenerlo en cuenta en la protección personal. Esperamos que estos videotutoriales sirvan para obtener ideas de lo que significa el seguro y las necesidades de protección ante ciertos riesgos, y los artículos de prensa que veis a vuestra disposición pues os ayuden un poco en la reflexión sobre estas ideas y sobre las necesidades de cobertura a través del seguro. Muchas gracias, esperamos que esto haya sido de utilidad para todos vosotros. Hasta ahora.